Buenos días, salud y república, bienvenidos a todas y a todos. Hoy 13 rosas, 43 claveles, 5 de agosto, como siempre, no podía ser de otra forma, estamos aquí. Estamos aquí en el 75 aniversario, una fecha redonda, pero antes comentaba con los camaradas y los compañeros que da igual, porque siempre hemos estado y siempre vamos a seguir estando. El testimonio es imprescindible, el testimonio de las víctimas del franquismo, del totalitarismo y del fascismo es imprescindible para seguir trabajando en la construcción de la democracia. El testimonio es imprescindible para reivindicar la memoria democrática, que es uno de los ejes fundamentales de los Estados de Derecho. Sin memoria no vamos a poder tener democracia, porque la democracia es una conquista, y la conquista tuvo víctimas, entre ellas las 13 rosas y sus 43 compañeros. Como siempre, este acto, desde el Partido Comunista de España, no solo nos enmarcamos en las víctimas de la madrugada del 5 de agosto del año 39, sino en las miles de víctimas que fueron fusiladas aquí, en este mismo lugar, en el cementerio del Este, hoy conocido como la Almudena de Madrid. Y, por supuesto, todas las víctimas del resto del Estado español. No solo fusilados, desaparecidos, represaliados, niños robados, porque la memoria es colectiva y pertenece a todos. Y no nos pertenece a nosotros como comunistas, sino que pertenece a todo el resto de la sociedad, porque es uno de los intereses básicos de las sociedades democráticas. Hablaba de testimonio, y de testimonio paso a reivindicación. Este no es un acto de nostalgia, todos los años lo decimos y creemos que es importante recordarlo. Aquí la nostalgia no vale, estamos para recordar a víctimas, pero reivindicamos su lucha, que más que nunca sigue estando presente. Su lucha por una verdadera democracia, por una verdadera participación, por los valores que significaron ellas en su día y que hoy siguen estando presentes. Y por supuesto la lucha por la República, que también es fundamental. Quería comentar que estas fechas son complicadas porque nos juntamos con la indignación que supone que las 13 camaradas y compañeras y sus 43 compañeros, los 43 claveles, sigan estando condenados a día de hoy, que sus sentencias sigan vigentes. Es un proceso de indignación, pero que a la vez también nos tiene que servir de orgullo. El orgullo es importante, porque nosotros, compañeras y compañeros y camaradas, sí que podemos mirar atrás y tener un precedente. Nosotros sí que lo tenemos. Cuando miramos atrás sí que tenemos un precedente de lucha por la libertad. Y, como he dicho antes, nadie nos puede echar a la cara que no estábamos allí, porque estábamos. Estamos y estaremos siempre. Con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero siempre hemos estado, y para eso nos sirven días como hoy, también para cultivar el orgullo. En el hecho reivindicativo, quería recordaros que seguimos pendientes de la nulidad de la sentencia, es un hecho fundamental, y por supuesto que el Estado se ponga las pilas y participe en la investigación de las desapariciones que siguen estando pendientes en el Estado español. Las famosas fosas que están presentes en casi todas las cunetas de las carreteras del Estado español, con las desapariciones. El Estado tiene que participar de una vez por todas. Y aprovecho para recordar, que luego lo hablarán el resto de compañeros más extensamente y mejor que yo, que la ONU ha vuelto a hacer una recomendación al Estado español, que tiene que ponerse las pilas en derechos humanos. Es decir, que no estamos hablando de abrir heridas ni de venganza, estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y eso es lo que hoy vamos a reivindicar aquí. No quería pasar sin hacer un saludo muy especial a Ángeles García Madrid, que está con nosotros, aquí con nosotros. Mucha salud, compañera, y muchas gracias por estar presente como testimonio vivo. Y también quería dedicar, si me lo permiten, un recuerdo especial a los ausentes, nuestros camaradas que durante este año nos han ido dejando. Quería recordar a Petra Cuevas, a Vicenta Camacho, que nos dejó hace pocas fechas, a Armando López Salinas y a Flor Cernuda. Y luego un recuerdo muy especial para nuestras camaradas de las Juventudes Socialistas Unificadas, que compartían militancia con las 13 rosas, a Nieves Torres y a nuestra querida Concha Carretero. Con Concha me tomo la licencia de un recuerdo muy especial, porque siempre estuvo aquí con nosotros, y los testimonios son muy importantes, y
nada es comparable con nada, pero a mí me tocó convivir mucho con Concha y yo creo que el aprendizaje de su militancia inquebrantable nos tiene que valer y nos tiene que seguir valiendo. Ella estaba aquí con problemas de salud, con sol, estaba en invierno donde la llamasen para dar el testimonio de lo que fue la represión. Y yo creo que hoy es un día muy importante para nosotros y que Concha siempre estará en nuestro corazón, como el resto de represaliados. Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a dar paso a los siguientes interlocutores. ¡Viva la Juventud Socialista Unificada! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Os dejo con Gloria Aguilar, secretaria de Memoria Democrática y República del Partido Comunista de España. Hola, buenos días. En primer lugar, trasladar un saludo en nombre del Comité Federal del Partido Comunista de España. Me siento muy orgullosa de participar en este acto por un doble motivo. El primero, porque hoy estamos aquí reunidos para recordar a los 43 jóvenes de la JSU y a Ana López Gallego, Victoria Muñoz García, Martina Barroso García, Dionisia Nazareno Sala, Joaquina López Lafié, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Blanca Brisa Vázquez, Adelina García Casillas y Julia Conesa, las 13 Rosas, que tal día como hoy, hace 75 años, en estas mismas tapias fueron abatidos por los fusiles del franquismo, 7 de ellas menores de edad. Eran modistas, pianistas, sastras, amas de casa y militantes todas ellas, menos Blanca Brisa, de la JSU. Eran mujeres y hombres que sabían muy bien lo que hacían y que con gran valentía y clarividencia lucharon por defender la Segunda República Española. Este fue su único crimen y pagaron con su vida por ello. Por eso, desde el Partido Comunista de España, creemos que el mejor homenaje que se les puede brindar es cumplir lo que pidió Julia Conesa en la carta de despedida a su madre, que mi nombre no se borre en la historia, ni el suyo, ni el de él ni el de ella, ni el de tantos y tantos hombres y mujeres que dieron la vida en defensa de la libertad. Es por lo que tenemos que poner en valor la recuperación de la memoria democrática, que debe tener un objetivo inmediato: romper el silencio sobre los crímenes perpetrados en nuestro país durante la dictadura, dar la voz a las víctimas y a los represaliados, silenciados hasta hoy mismo, para reconstruir la realidad humana y colectiva de aquel momento histórico, la realidad social, política y económica en la que se produjeron hechos, recoger las pruebas suficientes para la instrucción judicial de los que son calificados en términos jurídicos como crímenes contra la humanidad. Es necesario que se haga justicia con el pasado para poder enfrentar el futuro sin asignaturas pendientes de nuestra historia más inmediata. Es vergonzoso que tengamos que recurrir a Argentina para que se haga justicia. Por ello, tenemos que seguir trabajando por la declaración de la nulidad de su adopción de todas las sentencias dictadas al amparo de las normas franquistas, que amparaba o permitía la persecución o el castigo de la disciplina política, religiosa, cultural, nacional, de género o de orientación sexual. Dichos juicios eran y son radicalmente nulos, porque fueron desarrollados por órganos militares de sesión que no pueden ser calificados como tribunales. Y por último, analizar esa realidad material dentro del contexto social en el que se produjeron, para el desarrollo de la pedagogía de la memoria española, que hasta ahora se nos está negando. En definitiva, que se permita al conjunto de la ciudadanía el conocimiento de la verdad, que no es otra cosa que el conocimiento de lo que aconteció a los ciudadanos y ciudadanas que perdieron la guerra, aquellos y aquellas que defendieron frente al fascismo los ideales republicanos, que no eran otros que los valores de una democracia, que para todos, una democracia que aspiraba a su desarrollo, es decir, la recuperación para todos de la historia democrática de este país, que comienza el 14 de abril del 31 y nunca el 6 de diciembre del 78. Y en segundo, porque se ha querido convertir este acto en un merecido homenaje a la memoria de nuestra camarada Concha Carretero, que nos dejó el pasado 1 de enero. Concha, nuestra Concha, ha sido militante histórica de la JSU y compañera de las 13 Rosas. Ha sido y es referente de lucha para muchos y muchas de nosotros. Concha fue una mujer comprometida, que jamás dejó de luchar por la justicia y siguió defendiendo los mismos ideales de libertad y justicia social, hasta su último aliento. Con firmeza, pero sin resentimiento, al contrario, siempre sonriendo. Por eso, a partir de hoy, esta ofrenda floral de 13 rosas llevará una rosa más, una rosa blanca en recuerdo de Concha Carretero, para que esté una con sus compañeras. Un saludo y muchas gracias.
Juventud Comunista, de la Unión de Juventudes Comunistas de España, Rosa Valiente, secretaria de la Juventud Comunista de Madrid. Compañeras y compañeros, camaradas, como cada 5 de agosto nos juntamos en las tapias del Cementerio del Este de Madrid, donde hace ya 75 años fueron fusiladas las 13 rosas rojas y los 43 claveles, militantes todos ellos de las Juventudes Socialistas Unificadas. La Unión de Juventudes Comunistas de España, como verdaderos herederos del legado de la JSU, no podemos más que reivindicar el papel de vanguardia que tuvieron todos los hombres y las mujeres que lucharon en su día por la libertad. Y no solo por la libertad, sino por la democracia, porque no debemos olvidar que la lucha antifascista no es otra cosa que la lucha por la democracia y por la garantía de un futuro digno. Unas reivindicaciones que la juventud hoy hacemos nuestras en cada batalla. Son 3 las generaciones que han marcado la historia reciente de nuestro país. 3 generaciones que responden a 3 grandes momentos históricos. La generación de las 13 rosas, la que soñó con un proyecto de país frustrado por una guerra y una dictadura que duró 4 décadas. La generación de la transición, que intentó recuperar ese sueño y que solo pudo conquistar los derechos que ahora nos están robando. Y la tercera, nuestra generación, las que estamos viviendo todas las mentiras del régimen del 78. La generación de esta crisis, de un mundo en crisis que está llamada a dar la batalla de una misma guerra para no perder el derecho a soñar. Una generación, la nuestra, con un objetivo muy claro, la Tercera República. Porque mientras a los jóvenes nos ofrecen un proyecto de país fallido, fracasado, marcado por el paro, la precariedad y el exilio económico, la República deberá garantizar que todas y todos los jóvenes tengamos un proyecto de vida digno e independiente, porque tenemos derecho a vivir, a trabajar y a luchar en nuestra propia tierra. Un nuevo país que retome y reivindique la lucha de todos y todas las jóvenes republicanos de la JSU que no pudieron verlo cumplido. Por eso es tarea nuestra construirlo. Porque hoy, más que nunca, tenemos muy claro que solo con el ejemplo de todas y todos los camaradas que sacrificaron su vida, podremos ganar el país y conquistar de nuevo la República y con ello la democracia. Por eso nos toca también recuperar la dignidad y la historia de nuestros padres y nuestros abuelos, pero sobre todo de nuestras madres y nuestras abuelas, esas mujeres que conquistaron el derecho al voto, que ganaron nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, esas mujeres que lograron hacer historia y a las que tanto hay que recordar y reivindicar. Es aberrante que más de 75 años después nosotras tengamos que seguir luchando por lo mismo a lo que dedicaron su vida, viendo cómo se nos niega el derecho a decidir y mostrando la cara más retrógrada y machista de este régimen. Por eso este homenaje es más que necesario, por las mujeres militantes que sacrificaron su vida por la lucha, militantes incansables como las 13 rosas que entregaron su juventud por la lucha, militantes imprescindibles como Concha Carretero, que nos regaló 96 años de lucha incansable y cuyo ejemplo permanece con nosotras acompañándonos cada una de nuestras luchas. La juventud está llamada a ser la protagonista de un cambio histórico, está llamada a ser la protagonista de las conquistas que vamos a pelear y que vamos a ganar. Vamos a quitar a los ricos, a los que nos están robando el país, la capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Y no solo vamos a conquistar los derechos que nos han robado, vamos a ser la chispa de un motor de cambio donde podamos tener una vida que merezca la pena ser vivida. No queremos sustituir la lucha de clases por una lucha generacional. Tenemos muy clara la clase a la que pertenecemos y por la que luchamos, entendiendo que la lucha de clases en nuestro país se concreta hoy en que la juventud tiene un papel objetivamente revolucionario. Porque ya estamos haciendo historia y como las 13 rosas tenemos muy claro que dejaremos un recuerdo imborrable. ¡Viva la JSU! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! En representación de la Asociación de Represaliados y Represaliadas del Franquismo La Comuna, la compañera Nati García. Lo que queremos es agradecer a los organizadores de este acto que nos hayan invitado. Bueno, el 5 de agosto del 39, junto a la tapia de este cementerio de la Almudena, el régimen asesino de Franco aplicaba una sentencia de pena de muerte dictada en Consejo de Guerra a 56 jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas, entre ellos 13 mujeres, 9 de ellas menores de edad, las 13 rosas. En honor a estas mujeres y a los 43 jóvenes que defendieron la República y murieron fusilados en un día como hoy, hace 75 años, y a miles de personas que fueron asesinadas, torturadas, violadas, etc., durante la Guerra Civil y la dictadura franquista por defender la libertad y la justicia, nos hemos reunido aquí para rendirles homenaje, para exigir una vez más la verdad sobre la historia de nuestro país y para exigir también en su nombre justicia y reparación. Frente a la comprensión y compensación de los poderes públicos
que los poderes públicos practican con otras víctimas, es profundamente doloroso el trato discriminatorio y el desprecio sistemático al que seguimos siendo sometidas las víctimas de la dictadura en nuestro propio país. Han pasado casi 40 años de la desaparición física del dictador y, sin embargo, una cortina de impunidad y ocultación sigue cubriendo los numerosos crímenes cometidos por aquel régimen asesino. Ni uno solo de sus perpetradores ha respondido por sus actos, ni una sola de sus víctimas ha sido oficialmente reconocida como tal. Los descendientes de los asesinos repiten los comportamientos de sus antepasados, decretan recortes para acabar con las mejoras sociales, intentan acabar con los derechos de los trabajadores, de las mujeres, siguen la misma impunidad, si no fusilando y enterrando en fosas a la gente, sí con la corrupción y el expolio al pueblo. En marzo de 2012, la Comuna, junto con otras organizaciones memorialistas, presentamos la denominada Querella Argentina para investigar los crímenes del franquismo que no han encontrado amparo en la justicia española. Es la memoria de un periodo que las autoridades y una parte de la sociedad tratan de enterrar. Somos bastantes las víctimas y testigos directos que aún estamos aquí comprobando no solamente cómo se nos niega nuestro derecho a la justicia, sino cómo responsables de los crímenes que en algunos casos hemos padecido en propia carne gozan no ya de impunidad, sino incluso de puestos y prebendas oficiales, y chocando una y otra vez contra el muro de indiferencia e hipocresía que los sucesivos gobiernos y estamentos judiciales han levantado para proteger a los criminales. Todos los organismos internacionales de derechos humanos reconocidos nos dan la razón. Los argumentos esgrimidos por el gobierno y la judicatura en nuestro país para cerrar todas las puertas a la investigación y apertura de procesos por los crímenes del franquismo son flagrantemente inconsistentes frente a los tratados y la legalidad internacional, además de éticamente impresentables. Ni la prescripción ni la amnistía son aplicables a los crímenes de lesa humanidad, ni la falacia de que estos crímenes ya se están investigando en España son otra cosa que burdas excusas para enmascarar la protección del Estado a los criminales. Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pidió visitar en primer lugar España para comprobar lo que ocurre aquí con las víctimas del franquismo. Y a juicio de sus conclusiones preliminares afirma: el Estado debe dejar sin efecto la ley de amnistía que en la práctica en España cumple las funciones de una ley de punto final, en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la total de los casos que llegan ante los jueces. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que actúa como canal de comunicación entre las familias que buscan a algún desaparecido y los gobiernos, ha comunicado sus primeras impresiones. El informe definitivo lo presentará en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos. Por cierto, que esta mañana me han comunicado aquí, hace un ratito, que el informe ya está terminado, aunque todavía no nos ha llegado. Bueno, a mí personalmente yo no lo conocía. El Ejecutivo, aseguran los dos enviados de la ONU, debe asumir su responsabilidad, elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos, derogar la ley de amnistía y juzgar en España las desapariciones forzadas. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son cuestiones de Estado y de derechos, no de partidismos, según el relator especial de la ONU. Ni nosotras ni la mayoría de nuestra sociedad aceptaremos indefinidamente la mordaza y la venda impuestas. Las víctimas hemos denunciado y documentado los hechos. Somos la prueba viva del delito y mientras nos quede un soplo de vida llegaremos hasta donde haga falta para hacer justicia. Sí podemos acabar con la impunidad del franquismo. Continuamos, vamos un poquito de prisa porque el calor empieza a apretar. Quiero mandar un saludo al abogado Carlos L. Poy, abogado de la Querella Argentina, que está ante nosotros. Muchas gracias, Carlos. Salud. Y a continuación, muy brevemente, una compañera que va a leer una poesía a las 13 rosas. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, yo soy Agustina Luengo, en representación de mayores ecologistas, los que promovieron las 3.200 firmas junto con Izquierda Unida para llevarlos al Pleno para que se realizara lo de Avenida de las 13 Rosas. Dicho esto, ahí está Natalia Jozga, y bueno, voy a leer una poesía
que está a las 13 rosas y a tantos compañeros, ¿vale? Para que vuestra memoria perdure a través de los tiempos. El sol esa mañana salió vestido de negro. Se ocultó tras de una nube, no quería ver lo que estaba viendo. La luna se fue llorando para no verlo. Se quitó la bata de cola y la cambió por un vestido de crespón negro. Lloraba gotas de sangre sobre las tapias del cementerio de la Almudena, testigo mudo de aquel suceso. También lloró la paloma por las 13 rosas caídas inertes en el suelo y de tantos compañeros. Era la España negra, sin libertad ni derechos. Balas de acero os quitaron la vida, la libertad, la esperanza y los sueños. Fueron voces calladas a sangre y a fuego. Para los que dieron su vida, para los que fueron encarcelados, para los que fueron encerrados en los campos de concentración, sin libertad ni derecho, para los perseguidos, para los que aún viven, para los sueños rotos de tantos compañeros, para que vuestra memoria no quede en el olvido. Y aunque no caminemos juntos y el esplendor de las flores no os devuelva la vida, viviréis para siempre en nuestros corazones y vuestro recuerdo perdurará en nosotros a través de todos los tiempos. Muchas gracias. De la Plataforma por la Comisión de la Verdad, una plataforma estatal que reúne y asocia a todas las asociaciones asociaciones y entidades que luchamos por la creación de una Comisión de la Verdad por los crímenes fascistas y del franquismo, Jaime Ruiz. Buenos días, muchas gracias por permitirme participar en este acto. Yo creo que quiero empezar mi intervención con algo que ayer me indignó enormemente, para explicar qué es eso de la historia, la memoria y cuáles son las reivindicaciones que estamos trabajando. Recordarán una imagen del jefe del Estado reunido en la conmemoración de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. El jefe del Estado español no ha entendido que debe recibir a las víctimas del franquismo. El jefe del Estado español, cuando sea elegido por el pueblo español, vendrá a visitar esta tumba y estará con nosotros, porque será fruto de la voluntad de una democracia que alcance desde la jefatura del Estado hasta los centros de trabajo. Esa es la democracia que necesita el país. Esa es la democracia que debemos explicar a las nuevas generaciones para que entiendan el valor de la lucha y lo que significa la memoria. La memoria es parte del conocimiento que deben tener las nuevas generaciones. No basta con explicar los hechos, no basta con decir que hemos tenido 40 años de dictadura, no basta con decir el sufrimiento de las víctimas de esa dictadura y las causas que lo ocasionaron. Hay que explicar las consecuencias que supone y la necesidad de que haya alguien siempre que luche contra esa realidad. La historia la forman los hombres. Los hombres pueden construir el paraíso en la tierra o el infierno. Los hombres que luchan por la libertad son los que deben estar en el nombre de las calles como homenaje público a su esfuerzo por la convivencia y la libertad. Eso es lo que hoy representan las 13 rosas de nuestro país. La expresión del sufrimiento que tiene vocación de establecer la libertad para todos. Esa es la memoria democrática, esa es nuestra memoria. Nosotros pertenecemos a una plataforma que lleva poco tiempo trabajando, pero que creo que ha abierto un horizonte nuevo de lucha para los movimientos de memoria histórica. Crear una comisión de la verdad en nuestro país supone dar a conocer la historia y, por lo tanto, la verdad de esa historia a las nuevas generaciones. Es un derecho establecido, no es una concesión ni un requisito académico, es un derecho, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad tiene dos ámbitos inseparables. El derecho a la verdad de las víctimas a saber lo que le aconteció, qué ocurrió con sus familiares, dónde se encuentran y qué explicación tienen los hechos acontecidos. Esa es una parte de la memoria y de la verdad, pero la otra
es un derecho público y colectivo, es la configuración de la memoria democrática de los pueblos, la que establece sobre qué bases conforma la convivencia. Y eso nos pertenece a todos y por eso es obligación del Estado. El Estado, no el Gobierno, el Estado, todos los poderes del Estado tienen que participar en la creación de una comisión de la verdad que permita el conocimiento de esta historia, de nuestra historia, de la historia democrática, no de cualquier historia. Y esos poderes del Estado deben garantizar que la imparcialidad de esa comisión permita disponer de recomendaciones para de una vez por todas enfrentarnos con nuestro pasado. Se ha dicho hace un momento que no se conocía el documento. El documento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sí lo tenemos y lo hemos distribuido estos días por las redes, como el único medio que tenemos. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha hecho lo que hasta ahora no pensábamos que era posible realizar. Exigir al Gobierno español 42 medidas concretas de aplicación para la recuperación de la memoria y exigirle un cronograma, es decir, un calendario de aplicación de esas 42 medidas. Eso es un plan de trabajo para nosotros. Eso es un plan de movilización y de exigencia. Y es un plan que va más allá de la retórica que quiere explicar que la memoria es una cosa del pasado. No, al contrario. Si algún problema tiene esta democracia y cada vez queda más claro que los tiene y gordos, es precisamente por haber renunciado a las raíces de la democracia que eran las de la República Española, las de la Segunda República. Esa ausencia de valores de los que nutrirse, esa ausencia de conocimiento de lo que significa una sociedad democrática, es lo que ha permitido que hoy esté establecida la corrupción y una concepción del poder que no cuenta con los ciudadanos, que es heredera de una concepción dictatorial del gobierno. Pues bien, esas 42 medidas que abarcan desde la exigencia al gobierno español de que se reúna con las organizaciones de víctimas y con las asociaciones interesadas en el tema, hasta el cronograma que he citado, esas 42 medidas van a suponer para nosotros la base de trabajo a partir de septiembre y de exigencia al gobierno. Hace no llega un año le mandamos una carta al presidente del gobierno diciendo que nos recibiera precisamente para presentarle las propuestas preliminares que había hecho Pablo Grave como relator de Naciones Unidas. Hoy tenemos un documento ya aprobado, ya no es una cuestión preliminar, es una posición. Hace 3 días me comuniqué con el relator de este informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y me dijo que su opinión no iba a moverse un ápice de ese documento y que eso obliga al Estado español como firmante de la Convención de Desapariciones Forzadas. Y como es obligatorio, harán lo posible para que esas medidas se vayan aplicando. En nuestro caso, iremos a Ginebra, volveremos a tener una entrevista con ellos, queremos que nos expliquen los juristas españoles cómo es posible que todavía haya dentro del Poder Judicial quien crea que la ley de amnistía está en vigor o quien crea que es prescriptible los delitos de lesa humanidad o quien piense que no se pueden aplicar las leyes más que desde el momento de aprobación. De eso en el informe se dice todo lo contrario y eso es lo que vamos a exigir. Vamos en septiembre a enviar una nueva carta al presidente del gobierno pidiendo que nos reciba para hacerle entrega, decirle al ministro de Justicia que ha dicho que las va a estudiar, que no estudie tanto, que las aplique de forma inmediata, porque algunas son muy fáciles de resolver. Tanto el relator como el comité plantean una cuestión al Estado español muy importante. Una, el tiempo. Las víctimas están falleciendo. El tiempo juega en contra de las víctimas y sus familiares. El tiempo no lo podemos despilfarrar. Otra, la inacción. La inacción es un delito. No solamente es que no hagan nada, es que están cometiendo el delito de ser nuestro programa de trabajo. Programa de trabajo al que invitamos a todo el mundo de manera abierta y que concretamos en una solamente expresión. Vamos a por una plataforma que sea capaz de conseguir una comisión de la verdad para que en nuestro país se conozca
la verdad, la justicia y la reparación. Y a esa tarea os invitamos a todos. Muchas gracias. Continuamos. Hablaba antes del tema de la dignidad. Cuando hace años empezaba el trabajo de la recuperación de la memoria democrática, había gente que hablaba de recuperación de la dignidad. Nosotros no creemos en eso porque no pensamos que ninguna víctima del franquismo perdiese en ningún momento la dignidad. Y hablando de ejemplos de dignidad, tenemos también por aquí a los compañeros de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que les envío un saludo, porque nieve, truene, haga calor, todos los jueves están en sol y son ejemplo verdadero de lo que es dignidad de lucha. Salud. A continuación, un compañero que va a leer una poesía. Me han dicho que sea breve, así que vamos a por ello. Siempre estáis en mi recuerdo, compañeras, de la juventud socialista unificada. Puño en alto os recuerdo, camaradas, flores rojas de la primavera. Pétalos que recorren el tiempo, pétalos que no cayeron en olvido, pétalos de un pasado perdido, pétalos que vuelan con el viento. Marchitadas por el silencio y la dictadura, fusiladas a escasos metros de las fosas que las cobijaron, fusiladas por defender los ideales por los que lucharon, fusiladas por intentar cambiar un mundo sumergido en la locura. Carmen, Blanca, Martina, Julia, Avelina, Pilar, Elena, Virtudes, Ana, Luisa, Victoria, Dionisia y Joaquina. Vuestros nombres no caerán en olvido, vuestros ideales y vuestro ejemplo perdurarán en la memoria y en el tiempo, recordando que no todo está perdido, ni olvido de perdón. Muchas gracias. Ya vamos terminando. En representación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, José Antonio Moreno. Buenos días a todos y a todos. Salud y República. Salud y República. De todos los actos que las gentes de izquierdas de la Comunidad de Madrid, que las gentes de izquierdas de la Ciudad de Madrid realizamos todos los años, creo que no me equivoco si os digo que este es el acto más cargado de emoción, de emotividad y también de esa terrible sensación de injusticia que cada año conmemoramos cuando recordamos el vil asesinato en estos lienzos del antiguo cementerio del Este de Madrid de los 66 camaradas que murieron tal día como hoy hace 75 años. En este acto no puedo dejar de recordar no solamente a los 63 camaradas asesinados por la brutalidad fascista hace 75 años, sino también a los miles de madrileños que en estos mismos lienzos fueron asesinados también, junto con ellos, en distintas fechas, entre ellos mi abuelo, Joaquín Moreno Tormos, asesinado aquí mismo, detrás de mí, el 31 de octubre del 39. Me congratula ver que, tras los años que hemos pasado muchos de los que estamos aquí, que nos reconocemos en los rostros que estamos aquí hoy por la mañana, cada año somos muchos más y muchas más. Afortunadamente, la llama de la memoria de los hombres y mujeres que murieron luchando por la libertad y la democracia en este país no se extingue, sino que va mucho más a más. Pero he de confesaros que en la mañana de hoy siento un frío en el corazón porque echo de menos a una persona. Sé que se la ha mencionado, pero sé que me vais a permitir que yo vuelva a recordar a Concha Carretero, amiga, camarada y casi familia mía por todo el contacto que he tenido con ellos. Va por ella también, como bien se ha dicho aquí esta mañana. Desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid queremos agradecer al Partido Comunista de España y al Partido Comunista de Madrid que nos deje dirigiros unas palabras y simplemente constatar, que no descubrir el Océano Pacífico, constatar una serie de ideas que creo que es importante traer aquí esta mañana. En primer lugar, constatar el peso del compromiso histórico que nos une a todos y todas las gentes de la izquierda madrileña y de la izquierda española, y es el compromiso y la responsabilidad del ejemplo de mujeres y hombres como los 66 camaradas que fueron asesinados aquí hoy, hace 75 años. Ese peso y esa responsabilidad histórica sigue vigente sobre nuestras espaldas y son las nuevas generaciones de comunistas y de gentes de izquierdas las que tienen que desarrollar el ideal, las condiciones objetivas para que el ideal de estos hombres y estas mujeres se desarrolle efectivamente más temprano que tarde, como dijo Salvador Allende. En segundo lugar, también constatar la necesidad
imperiosa de la consolidación de la memoria democrática en nuestro país. Y fijaros que digo la memoria democrática porque el concepto de memoria histórica ha sido totalmente superado por la deriva de los hechos. ¿Por qué hablamos de memoria democrática a las gentes de izquierda? ¿Por qué hablamos de memoria democrática a los comunistas y las comunistas? Hablamos de memoria democrática porque la derecha política, la derecha mediática, la derecha económica y la derecha religiosa de este país tiene su memoria muy bien consolidada y muy bien guardada. Lo que necesitamos la gente de izquierda es una memoria democrática, cosa que ellos no pueden reivindicar. Ellos, al revés, no lucharon por la democracia, no lucharon por la libertad, sino que más bien al contrario, entorpecieron y obstaculizaron cualquier proceso de avance, cualquier proceso de progreso y cualquier proceso de consolidación de los derechos y libertades que podemos disfrutar escasamente a día de hoy. Hechos como que el Partido Popular siga negando el pan y la sal a las víctimas del franquismo. Hechos como que el Partido Popular, desde la política del gobierno, ningunee a las víctimas del franquismo y obstaculice la precaria aplicabilidad de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria. O hechos como que desde los púlpitos de la Iglesia Católica se siga utilizando la palabra en nombre de Dios como arma de la trinchera fascista, como ha pasado hace escasamente unos días en la iglesia de San Jerónimo el Real, nos reafirman en nuestro compromiso desde la izquierda de exigir memoria democrática. Constatar, y está claro en la mañana de hoy, constatar la necesidad de políticas públicas de memoria democrática. Es impensable en una sociedad avanzada, es impensable en cualquier Estado democrático que hoy no haya aquí representantes institucionales de los gobiernos de la comunidad, del ayuntamiento o incluso del Estado español. ¿Cómo es posible que un país no reconozca la memoria de sus luchadores por la libertad y democracia? ¿En qué país vivimos? Exigimos una política pública de memoria democrática, que haga pedagogía social y política sobre la memoria democrática, sobre los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura, sobre los hombres y mujeres que lucharon por la conquista de los derechos y libertades, por todos esos camaradas que perdieron sus mejores días e incluso su vida en la consolidación de un modelo democrático que a día de hoy las fuerzas de la derecha, las fuerzas de la reacción, las fuerzas de la caverna pretenden nuevamente arrebatarnos con sus recortes y con sus tejemanejes de altas esferas financieras. Finalmente, constatar un último hecho, y es la vigencia del antifascismo. Posiblemente seamos el único país de Europa en donde no se habla de antifascismo. Y fijaros que como comunista y como gente de izquierda ni siquiera pretendo que se enarbole la bandera del antifascismo como una opción política. Creo que cualquier demócrata digno, creo que cualquier persona civilizada y sensata, por definición, tiene que ser antifascista. El antifascismo es más incluso allá que una posición política, una posición ética. Si somos demócratas, tenemos que ser intrínsecamente antifascistas. Y sin embargo, en España, el discurso antifascista sigue siendo un discurso de mediado, un discurso tenue. Reivindicamos la memoria antifascista, reivindicamos las posiciones antifascistas, reivindicamos la política antifascista como política intrínsecamente democrática. En toda Europa asistimos a pronunciamientos antifascistas de responsables institucionales en los distintos gobiernos de Europa, en Francia, en Alemania. He estado hace poco en Bruselas por cuestiones profesionales e incluso un representante de la patronal italiana, del Comité Económico y Social Europea, se reclamaba antifascista porque reclamaba la memoria de los que lucharon contra la dictadura de Mussolini. En España sería impensable que un representante de la patronal española se reclamase antifascista. Somos nosotros, el semillero de los hombres y mujeres que fueron asesinados aquí detrás, los responsables de que los ideales antifascistas, a día de hoy más vigentes que nunca y a día de hoy más necesarios que nunca, sigan sirviendo de luz emancipadora para las clases populares. Y digo las clases populares porque si nosotros sí que hablamos de clases, y nosotros sabemos a qué clase pertenecemos y sabemos cuál es la clase opresora. No somos gente, somos clase, y como clase reivindicamos la memoria del antifascismo. Muchas gracias, salud y república, buenos días. Muchas gracias. Estamos terminando ya. Vamos a concluir con la intervención del secretario general del Partido Comunista de Madrid, Álvaro Aguilera. Luego cantaremos todos juntos la Internacional y pasaremos a dejar las flores en la placa de las 13 rosas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, camaradas, compañeros y compañeras. Este es mi primer acto
oficial como secretario general desde que salí elegido secretario general del Partido Comunista de Madrid, y es un inmenso orgullo, es un honor absoluto que ese primer acto sea un acto de reivindicación, de conmemoración, de lo que significaron, de lo que simbolizaron las 13 rosas y los 43 claveles. Porque el fusilamiento de estas y estos camaradas simboliza muchas cosas, pero entre otras, muchas de las cosas que simboliza el rostro más inhumano, el rostro siempre inhumano del fascismo, que hoy en día se sigue viendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, con el asesinato sistemático de fascistas a la población palestina. Simboliza lo peor de nuestra historia, simboliza el triunfo de los peores ideales que el ser humano ha sido capaz de concebir, que en este país camparon a sus anchas 40 años y que todavía hoy siguen teniendo un reflejo exacto en el Parlamento de los Diputados, siguen teniendo una fuerza tremenda en nuestra sociedad y que además son el reflejo definitivo de que, como decía José hace un momento, el antifascismo no solamente es una ideología, sino que debe ser una posición ética, una posición de confrontación, una posición de decencia frente a aquellos y aquellas que siguen reivindicando la masacre y el asesinato sistemático. También simboliza algo más este aniversario de las 13 rosas, simboliza también lo mejor de nuestra historia. El de miles de camaradas, miles de compañeros y compañeras, mujeres y hombres, que se dejaron su vida, se dejaron lo mejor de su juventud, se dejaron lo mejor que tenían por defender la libertad, por luchar por la justicia y por luchar por el socialismo en este país. A ellos y a ellas les debemos estar hoy aquí, les debemos poder pasear en libertad por nuestras calles, les debemos tener dignidad, porque como decía antes alguien, la dignidad nunca se perdió, la dignidad no tiene que ser conquistada, porque ellos y ellas eran la dignidad y lo siguen siendo. Y además, este aniversario simboliza algo más, que es la lucha por la conquista del futuro. En un momento como este, en el que la sociedad está en una dicotomía, en una diatriba entre la restauración de lo que fue el fascismo y su continuación, de la monarquía capitalista, y la posibilidad de una ruptura, de una alternativa constituyente, que plantee un cambio de modelo, que plantee que los trabajadores y trabajadoras tengan el control de este país, en este momento, en un momento histórico como ese, reivindicar a las 13 rosas, reivindicar los 43 claveles, es reivindicar también un futuro constituyente, un futuro de progreso y un futuro socialista en este país. No me quiero extender mucho, camaradas, hace mucho calor, pero sí que quisiera concluir con una cuestión que a mí me parece muy importante. Venir hoy aquí, año tras año, hoy se cumplen 75 años de la masacre, del fusilamiento de estos y estas camaradas, es indiscutiblemente reivindicar lo mejor de la historia también del Partido Comunista de España. Militar en este partido, estar en el partido en el que militaron tantas camaradas, tantos camaradas, es un orgullo y es un honor, es un faro y un horizonte que da sentido a la vida a mucha gente. Reivindicar la memoria democrática, la memoria de aquellos y aquellas camaradas que se dejaron, como he dicho antes, lo mejor de su vida por la lucha por la libertad, es también un ejercicio de insurrección civil, es también un ejercicio de revolución social y política. Lamentablemente, muy lamentablemente, hubo que regar con sangre de la juventud el camino, pero desde luego la lucha merecía la pena. Liberar al hombre y a la mujer de su esclavitud merecía la pena. Y cada 5 de agosto, mientras el Partido Comunista de Madrid y el Partido Comunista de España sigan existiendo, estaremos aquí todos y todas para recordarlas, para recordarlos, para reivindicar nuestra historia, que es la historia de España, y para reivindicar lo que hicieron estos hombres y estas mujeres. Vuestro nombre, camaradas, vuestro nombre no se borrará de la historia. Muchas gracias. El pasado hay que hacer allí.
¡Viva el Partido Comunista de España! Interesada que otras generaciones sepan que en España murieron chiquillas y jóvenes en las tapias asesinadas y sepan por los libros, sin ser engañadas, que lucharon por darnos esto que ahora palpan. Mujeres de entonces, heroicas milicianas, que dejaron un reguero de sangre revolucionaria. ¿Acaso el camino se borra si lleva la huella marcada del que llevando razón la batalla lo gana? Vosotras.